ahora sí tengo el cronograma de este año. Entonces, acá, bueno, usted la clase anterior, de acuerdo al programa, debería haber tenido la prueba con el profesor Pablo. eh, y la clase, digamos, conmigo partían desde el 15. Entonces, eh, lo que señala el programa es que vamos a ver hoy día las principales tendencias de investigación en la distinta área de la psicología. Vamos a ver algunos ejemplos de la de investigación de distintas áreas. Vamos a contextualizar y vamos a hacer un breve repaso también de los diseños de la investigación. La próxima semana vamos a recordar también algunas cosas del diseño del experimento, de la preparación y de los riesgos que hay con respecto a la validez externa y a la validez interna de los experimentos o de la investigación en sí. Y en la tercera semana, ya luego de 2 clases, vendría la primera prueba, que sería de cierta forma la prueba con menos contenido, dado que solamente tendríamos 2 clases. Con respecto a esta semana, que es la semana del 5 de noviembre, me confirmó el profesor Pablo que aquí ustedes no tenían clase. Me parece que esta semana va a corresponder a una semana de receso de la universidad. Entonces ustedes van a tener una semana de descanso. Entonces, eh, digamos, todo lo que correspondía a la semana del 5 de noviembre se va a desplazar, digamos, la semana siguiente. Entonces vamos a ir eh, desplazados una semana con respecto a las clases, y vamos a tener que también voy a tener que reprogramar, digamos, algunas actividades, y en este sentido eh, voy a tener que compactar de alguna forma algunas clases, ¿no? Entonces, en la segunda, eh, después de la prueba, digamos, en la segunda parte, vamos a revisar, por ejemplo, la investigación básica desde la psicología del aprendizaje. Acá vamos a revisar algunos papers. Entonces, aquí yo, por ejemplo, voy colocando alguna literatura que está disponible. Son artículos principalmente que ustedes pueden ir descargando. También tengo, por ejemplo, la clase del día de hoy. Acá yo sugerí algún artículo. ¿Ya? Acá sugerí dos, digamos, artículos para la próxima clase también. Eh, Sugerí dos artículos científicos como texto de apoyo, digamos, para que ustedes puedan revisarlo y más o menos profundizar un poco más en el contenido de la clase. En el caso de acá de la prueba también hay algunos contenidos. Por ejemplo, están disponibles también algunos libros, ¿ya?, que ustedes pueden ocupar como bibliografía de apoyo, ¿ya?, cuando ustedes lo requieran. Por ejemplo, está el libro de Google de diseño de experimentos, o el libro de Martin, de la psicología experimental y cómo hacer experimentos. Entonces, por ejemplo, para la clase que en este momento no va a corresponder al 5, sino que probablemente va a corresponder al 12 de noviembre, donde vamos a ver ya, les señalé anteriormente, algunos ejemplos más aplicados de la psicología del aprendizaje. Yo sugerí algunos papers, por ejemplo, el paper de Marcos y Redondo, que trabaja en la psicología del aprendizaje más bien básico, que corresponde al condicionamiento clásico. También el paper de Gutiérrez, que también trabaja con condicionamiento clásico, que son ejemplos
cómo trabajar el aprendizaje a nivel más básico, que es el condicionamiento clásico, la habituación o el condicionamiento instrumental. Ahí vamos a hacer algunos pequeños trabajos que van a consistir en trabajos grupales. Ustedes también pueden ir conformando desde ya los grupos de trabajo, en los cuales más que nada vamos a hacer un análisis de los artículos que vamos analizando. Entonces la idea es que ustedes, por ejemplo, vayan analizando principalmente el método, el diseño del experimento, y proponer alguna opción alternativa, alguna variación a este método. Básicamente en eso vamos a trabajar en estos pequeños informes. Profe, disculpe, Sí. ¿grupos de cuántas personas? Entre 4 y 6 personas, ya más que eso ya sería mucho, pero o menos un máximo, yo creo 5 o 6 personas como máximo. Ok, perfecto. Gracias. Ya, de nada. Luego Profe, la ¿cuándo siguiente, sería la primera prueba? mira, sería el 29 de octubre, digamos, la próxima semana, la subsiguiente. Ya, profe, gracias. Ya, de nada. Bueno, pues ya, como consultaron con respecto a la prueba, básicamente yo voy a mostrarle ahora una PPT y se la voy a compartir después en el aula virtual, ¿ya? O en caso de que tenga algún inconveniente con el aula virtual. El profesor Pablo me dio un correo que es donde yo les compartí a ustedes la invitación de Teams. Ese es el correo del curso, digamos, que en caso de que tenga algún inconveniente yo para poder subir material al aula virtual, les envío el material a ese correo. Sí, profe, y nosotros ahí lo bajamos a los compañeros. Ya, ya. Sí, porque no conozco tanto, he revisado ya, pero en caso de que tenga algún inconveniente con el manejo del aula virtual, claro, voy a ocupar ese correo como, digamos, respaldo para poder compartir la información necesaria y ustedes la tengan a tiempo. Entonces, por ejemplo, el mismo artículo yo se los podría compartir a través del correo y los voy a también a subir al aula virtual en la medida de que no tengan ningún inconveniente. En cuanto a la literatura de la primera prueba, más que nada son las PPT. Y, por ejemplo, yo les voy a indicar acá también, cuáles son los papers que son primordiales, digamos. Ya no les voy a incluir todos los artículos en la prueba, sino que voy a incluir un par de papers, ¿no? Que van a ser los que, digamos, de alguna forma los esenciales para la prueba. Y se los voy a enviar en una hoja, en un Word con, digamos, la bibliografía de la prueba para que la tengan a mano, o sea, voy a compartir durante la tarde. Mi correo, ya aprovechando las circunstancias para que ustedes también, en caso de que tengan alguna inquietud o yo les deba algo y por algún motivo me olvide, mi correo se los voy a dejar acá por Teams. Ya, las voy a dejar como en el chat de Teams. Profe, Mi tenemos acceso correo, al chat sí, nosotros. ¿no? Ah, es que No, no sé aparece. por qué. Sí, me parecen todos como invitados. Pero cuando ustedes tenían las clases con el profesor Pablo, ¿tenían acceso al chat? No, tampoco. Sabes que Mm, cuando, como se enviaba el link al correo del curso y nosotros lo bajábamos, todos entramos como invitados. Y mm. si se forma un equipo con cada uno de los correos de nosotros personales, ahí podríamos haber tenido acceso. Ah, entiendo. Ya, voy a ver si puedo, de aquí a la próxima semana, eh, tener acceso y quizás pueda crear el equipo, ¿ya? Porque en ocasión igual sirve tener el chat, digamos, para que a veces ustedes pueden hacer preguntas por el chat. Entonces, voy a intentarlo, ¿ya? Voy a ver cómo me va. Entonces, les voy a comentar simplemente mi correo. Ya, mi correo institucional de acá de la universidad es sbcerra,
Lo voy a recordar porque se me puede olvidar. Voy a confirmar acá. Ya, es sbcerra@ucm.cl. Ya, es un correo institucional al cual ustedes me pueden escribir. Y bueno, yo también tengo un correo personal que se lo voy a dejar de todas formas, porque aún no logro que Outlook me mantenga mis dos, digamos, o dos o tres correos abiertos a la misma vez, como si lo puedo hacer con Gmail. Entonces, en ocasiones tengo que ir abriendo y cerrando, digamos, el Outlook, porque también tengo cuenta en otra universidad, entonces, en la medida que voy trabajando en ella, voy abriendo y cerrando los correos, entonces, por algún motivo, eh, pudiese no tener tan visibles, digamos, los correos temporalmente. Entonces, les voy a dejar mi correo personal también, ya, de Gmail, para que ustedes lo tengan, en caso de que por algún motivo ustedes me escriban al institucional y no lo responda, me pueden escribir al personal, que quizá yo lo vea con mayor rapidez, ya, dado que lo mantengo siempre abierto, por ejemplo, en mi teléfono. Entonces, mi correo personal es s.a.becerra.céspedes@gmail.com. Ese es mi correo personal, y mi correo institucional es sbecerra@ucm.cl. Entonces ustedes me pueden escribir por ejemplo, si me quieren escribir al correo institucional, me pueden escribir con copia al personal, y así yo lo veo en ambas correos, digamos, y tengo acceso, en caso de que no vea el correo institucional, podría ver el correo personal. Entonces, eso con respecto al correo, digamos, y a las vías de comunicación oficiales que vamos a tener. Con respecto al programa, yo les decía que la primera semana de noviembre ustedes tienen descanso, ya digamos, hay un receso de la universidad, y por lo tanto las fechas acá van a estar todas una semana desplazadas. A partir de la semana del 5, es decir, lo que corresponde al 5, en realidad va a llevarse a cabo el 12, y así sucesivamente, y yo voy a corregir eso en el programa y se los voy a reenviar, y lo voy a subir, digamos, a la hora virtual, y se lo reenvío al correo también para que lo tengan ustedes como acceso. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento? Profe, sí, yo tengo una consulta. Quiero saber sobre su modalidad para las pruebas. ¿Las trabaja de grupal también, como el profesor Pablo? Contenido, ¿cómo lo tiene diseñado hacer? Miren, yo voy a tratar de mantener un poco el formato que ustedes habían ya trabajado con el profesor Pablo, ya para que no cambie tanto, digamos, de un profesor a otro la modalidad de trabajo. Así que yo no he conversado con respecto a la evaluación, pero durante esta semana voy a conversar con el profesor Pablo con respecto a cómo él realizó la primera prueba. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a mantener no menos el formato que él realizó. No sé si ustedes me pueden contar cómo fue su primera prueba. ¿Qué formato tuvo la...? Fueron preguntas solamente realizadas y, por ejemplo, el profesor la entregó el día jueves ¿Ya? y nosotros la entregamos el día martes. O sea, tuvimos jueves, viernes, sábado, domingo, lunes para poder entregar, o sea, realizarla. Ah, ya.
Sí, fue en grupo igual, en el grupo de trabajo de siempre y eso. Igual el profesor nos puso una fecha, o sea, creo que una hora, perdón, hasta las 5 creo que se podía mandar el día martes. Ya. Entonces, miren, yo voy a mantener ese formato de pruebas para que ustedes no les cambien ya. Y se entiende en estas circunstancias de clases virtuales, ya, que, por ejemplo, podrían surgir con problemas de que se corta la electricidad o hay problemas de internet o se caen las aplicaciones de repente. Por ejemplo, en la misma aplicación Teams, hace un par de semanas se cayó a nivel mundial, entonces yo también entiendo esas circunstancias. Y en ese sentido yo mantengo también la idea de que las pruebas ahora en estas circunstancias tengan mucho más plazo que una prueba presencial. Entonces, probablemente lo voy a hacer lo mismo, ya decir, ustedes me van a entregar la prueba, o sea, yo les voy a enviar la prueba el día martes, o sea, perdón, el día jueves, y ustedes van a tener plazo hasta el día martes de la semana siguiente para enviarla. Y también la idea es que trabajen con los mismos grupos, entonces el formato de la prueba también entonces la voy a mantener, que van a ser, digamos, preguntas que ustedes van a poder responder para que no cambie mucho y eh, no se haga tan complejo responder las pruebas, digamos, porque estamos en circunstancias diferentes ahora en esta modalidad online. Profe, entonces se mantiene los mismos grupos de trabajo que con el profe Pablo. Sí, sí, mantengan los mismos grupos, ¿no? Ya, vale. Si tienen más dudas, más consultas. Por mi parte no, profe, no sé, alguien más Ya, tenga gracias. dudas o dudas. Ya. Ahora les voy a compartir una PPT que yo creé, bastante general, como les decía en la primera clase, esta segunda parte, más que nada hacer algunos recuerdo de algunas cosas, vamos a conocer algunas nociones introductorias de otras, y en la medida que vayamos avanzando vamos profundizando un poco más en cada uno de los diferentes aspectos. Entonces, voy a compartir acá la PPT que yo creé. Entonces, como ustedes no tienen acceso al chat, digamos, cuando tengan alguna inquietud, sí, me hablan ya, me comentan y yo me detengo para resolverla. Entonces, acá como investigación básica, digamos, se entiende que la investigación básica generalmente se realiza a nivel de laboratorio, ya. Cuando uno realiza investigación, eh, está en distintos contextos, en distintos espacios. Hay investigaciones que se realizan, digamos, en contextos naturales, por ejemplo, a nivel etnológico, en donde las personas, de alguna forma, para conocer ya más de la psicología social o la psicología comunitaria, se van a los ambientes para conocer cómo las personas se desenvuelven o interactúan en sus ambientes naturales. Y muchas veces tratan de no influir en la conducta de los por ejemplo, de los participantes, más que tratan de alguna forma de mantenerse aislados. Pero hay otro tipo de investigación que corresponde más a una investigación básica, y generalmente la psicología es más bien experimental. Ya. Se le reconoce cierto acercamiento, por ejemplo, a la línea más bien conductista,
líneas cognitivas, como ejemplo más representativo quizás de la investigación básica, pero no necesariamente es la única. ¿Ya? También hay investigación de este formato más bien básico en psicología de la personalidad, en psicología social, en psicología evolutiva, en psicología cognitiva, en psicopatología también hay una línea de investigación bastante amplia con respecto a los diseños experimentales, por ejemplo, con pacientes con distintas patologías. Entonces, en la psicología básica, de alguna forma, la investigación más bien básica trasciende un poco a las distintas áreas de la psicología. Cada uno de los investigadores en las distintas áreas lleva a cabo líneas de investigación que, dependiendo del formato, podrían estar más cercanas o más lejanas a una investigación de la tendencia más bien básica. Entonces, ¿por qué generalmente los investigadores algunos investigadores prefieren trabajar en laboratorio y otros simplemente prefieren trabajar en los ambientes naturales o en los contextos naturales? Ahí depende un poco de qué esté buscando, por ejemplo, el investigador. ¿Ya? En la medida que uno trabaje, por ejemplo, en un laboratorio, gana control. ¿Ya? Y por lo tanto, la validez interna va a estar más garantizada. Es decir, internamente el experimento, ¿ya?, va a contar con mayor validez si yo lo realizo en un laboratorio, que es un ambiente más bien controlado, en donde yo, por ejemplo, tengo acceso a las variables que yo quiero manipular. Entonces, las variables que yo manipulo, las controlo, me preocupo de aislar las variables intervinientes y de alguna forma toda la manipulación, digamos, o la respuesta que tenga el sujeto, yo espero que se deba a la variable que yo quiero manipular, ¿ya?, la variable independiente que deliberadamente yo voy a interferir o, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de un experimento en psicología básica, si yo quiero quiero probar si la intensidad del sonido, por ejemplo, provoca sobresalto en una persona, yo voy a ir manipulando distintas intensidades hasta ver que se produzca una respuesta de sobresalto. Entonces, yo gano control, ¿ya? Tengo control, es decir, yo aíslo el sonido en una sala y la persona va a escuchar los sonidos que yo quiera en el momento, digamos, que yo programe, a la intensidad que yo programe. ¿Ya? Yo controlo eso, por ejemplo, tomo un decibelímetro y voy probando, por ejemplo, por los parlantes o por los audífonos, las intensidades que arroja el programa que yo voy a ocupar, y en este sentido yo tengo control. ¿Ya? Por ejemplo, los programas eh, o los software que se ocupan para hacer experimentos también traen ventanas temporales en las cuales yo quiero, por ejemplo, que el sonido aparezca por fracciones de milisegundos, ya para que no sea tampoco nocivo para el participante. Entonces aparece un sonido intenso, por ejemplo, de 90 o 100 decibeles, pero por 500 milisegundos. ¿Ya? Provoca respuesta de sobresalto, pero tampoco resulta nocivo para el participante. Entonces, en ese sentido, yo controlo el tiempo, controlo la aislación, controlo los estímulos, pero también, como se señala en los libros, o se señala en la experiencia de otros investigadores, se pierde en otra parte, ya que en este caso se pierde la validez externa. Es decir, qué tan generalizable es este experimento en la medida en que yo creo las condiciones, ocupo un software específico para poder llevar a cabo mi experimento, qué tan replicable es por otros investigadores esta investigación, este experimento. ¿Ya? Entonces, la investigación de laboratorio gana en validez interna, ¿ya?, gana en control, pero de alguna forma se limita en cuanto a la validez externa, ¿ya?, a la capacidad de generalización de mis resultados. Por el contrario, cuando yo realizo una investigación y, por ejemplo, realizo en el campo, ¿ya?, no necesariamente hay distintos métodos. Por ejemplo, yo puedo simplemente ir a observar a un grupo por ejemplo, yo quise ver las distintas técnicas de aprendizaje que ocupan los alumnos, por ejemplo, en una sala de clase. Entonces yo puedo, de alguna forma, ir a observar si los alumnos, por ejemplo, ocupan
una técnica más bien visual, auditiva, o una técnica práctica. Y en ese caso yo no tengo control de las variables, es decir, yo no manipulo deliberadamente la técnica, no le enseño las técnicas de aprendizaje o no le enseño a cómo tiene que estudiar un alumno, ¿ya? Sino que simplemente soy un mero observador de cómo ocurren estos fenómenos. Entonces probablemente ese experimento tiene más validez externa, ¿ya? Es decir, es más fácil replicar esa investigación. Yo puedo ir a otro colegio y observar, ¿ya? Pero pierde en validez interna, es decir, en la capacidad que tenga de controlar que efectivamente lo que se está observando, digamos, si yo quiero ver la relación, por ejemplo, entre la técnica de aprendizaje y, por ejemplo, el rendimiento académico, yo no tengo tanto control de que efectivamente el rendimiento académico se deba a esa técnica de aprendizaje, sino que quizás se deba a otras causas, por ejemplo, que en la casa el niño tenga acceso, por ejemplo, o el alumno tenga acceso, no sé, a un computador con internet y tenga acceso a bases de datos, por ejemplo, o a programas, o tenga un profesor particular, o tenga alguien que le ayude, por ejemplo, a estudiar. Entonces son variables que yo no controlo, que yo no tengo necesariamente cómo saberlas, al simplemente observar cómo este alumno, por ejemplo, trabaja en la clase, ¿sí? En ese sentido yo gano, claro, en validez externa porque es más replicable el experimento, pero no necesariamente tengo tanta validez interna si no tengo tanto control de las variables que están ejecutándose en esa, digamos, sala de clase. Entonces, cuando uno decide investigar, decide también qué quiere, por dónde uno más o menos va a perder y por dónde más o menos uno sabe que va a ganar. Entonces, como dice acá, hay una relación inversa entre el control de las variables que conduce a mayor validez interna y sus posibilidades de representar adecuadamente la complejidad del ambiente en el que ocurren los fenómenos estudiados, limitándose con ello la validez externa de los estudios realizados, y en consecuencia la transferencia de los hallazgos a las condiciones naturales de dichos fenómenos. Entonces, claro, si bien un experimento que uno realiza en un laboratorio lo podría de alguna forma generalizar al ambiente natural de, de las personas digamos, en su contexto natural, no necesariamente va a ser igual, pero sí se podría tener algunas características similares, ¿ya? Por ejemplo, no en humanos, por ejemplo, hay investigación animal, hay un grupo de investigadores que trabaja, por ejemplo, en la conducta de escape del cangrejo. Sí, el cangrejo, por ejemplo, en su vida natural, en su ambiente natural, tiene depredadores. Por ejemplo, uno de los principales depredadores de los cangrejos son las gaviotas. O sea, en particular, este cangrejo tiene una sensibilidad, por decirlo de alguna forma, a los estímulos que son aéreos. Entonces, por ejemplo, si el cangrejo ve que hay una sombra que se mueve encima de él, inmediatamente emprende la conducta de huida, ¿ya? Entonces realiza un movimiento de huida, ¿ya? Entonces hay un experimento con los cuales se evalúa la habituación en cangrejo, es decir, la habituación entendida como el aprendizaje básico que consiste en el decremento, en la respuesta ante un estímulo que se presenta repetidamente. Entonces, se quería ver, por ejemplo, si este cangrejo se habituaba a su respuesta de huida, es decir, si después de varios ensayos en los cuales se presentaba un estímulo, este cangrejo ya dejaba de alguna forma de responder o respondía menos a este estímulo. Entonces, como los investigadores saben que el cangrejo tiene esta respuesta de huida ante estímulos que pareciesen ser aéreos, ¿ya? Porque la gaviota es un depredador natural, entonces crearon en una sala, en un contexto experimental, digamos, crearon una caja en la cual va una hélice girando y esta hélice produce una sombra sobre el cangrejo. Entonces cada vez que, por ejemplo, esta hélice se movía, el cangrejo también se movía porque emprendía la conducta de huida.
Entonces lo que demostraron, por ejemplo, acá los investigadores fue que efectivamente el cangrejo se habituaba y aprendía que en realidad esta hélice no era un depredador y con el tiempo dejó de huir ya, de esta hélice porque no representaba un peligro, ya se adaptó de alguna forma. Entonces, uno va de alguna forma también tratando en algunos experimentos de llevar el ambiente propio en el contexto natural de los sujetos al laboratorio. ¿Ya? Y en ese sentido, ahí también trata de que el sujeto, digamos, si bien en el laboratorio yo voy a ganar con validez interna, también voy a tratar de tener validez externa para que mi experimento sea hasta cierto modo replicable por otros investigadores. ¿Por qué me estoy tratando de que sea semejante a este contexto natural del sujeto? Y en ese sentido también hay otras líneas de investigación en las cuales se quiere ver si el contexto como tal, por ejemplo, influye en la memoria. ¿Ya? Hay una línea de investigación bastante amplia, en los cuales se afirma, por ejemplo, que la memoria tiene aspectos contextuales y también el aprendizaje. Es decir, si yo aprendo en un contexto, probablemente me va a ser más fácil recordar en un contexto similar que en un contexto diferente. Y en este sentido hay una línea de investigación, por ejemplo, hay algunos experimentos que se hicieron con eh, eh, practicantes de buceo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un experimento bien curioso, a los participantes que practicaban buceo, en el agua, digamos, ya con el traje puesto y todo, y en el agua se les mostraban imágenes y se les pedía que las recordaran. Entonces después a los mismos sujetos se les preguntó, se dividió este grupo en dos, ¿ya? Y a la mitad de los participantes se les preguntó en las mismas condiciones, si estaban en el agua con sus trajes, buceando, se les preguntó cuáles eran las palabras, por ejemplo, que se les habían presentado anteriormente. Y a otro grupo se les llevó a una sala, ya sin traje, en un contexto totalmente diferente, y se le preguntó también cuáles eran las palabras que se le habían presentado cuando estaba buceando. Y en ese sentido encontraron estos investigadores que las personas que se les preguntó en las mismas condiciones, es decir, buceando con el traje, tuvo un mayor porcentaje de recuerdos de las palabras que las personas que en realidad estaban en un contexto totalmente diferente. O sea, eso se lo denominó el efecto contextual de la memoria y también está el efecto contextual del aprendizaje. Entonces son investigaciones que... No, mi conexión. Si de una consulta. El profe creo que se le había prendido el micrófono en compa. Ah, ya. Entonces, como les contaba, hay ese tipo de investigación también trata de por ejemplo, vincular el contexto natural de los sujetos al ambiente del laboratorio. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio en el cual yo trabajaba también, hace algún tiempo intentamos ver el efecto que tenía el contexto. Entonces, desarrollamos un contexto, adaptamos en una sala experimental un contexto, digamos, con algunas características, y se asemejaba más bien a una sala de clase, por ejemplo, con el computador, algunos libros, lápices, la iluminación, y para que se asemejase. Y también tratamos en este caso, de ver si el contexto influye. ¿Ya? No nos fue tan bien, pero hay ejemplos, digamos, donde los investigadores tratan de manipular el contexto para que este se asemeje a las condiciones naturales y así también tenga cierto grado de validez externa este experimento. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo un experimento, y quizás son cosas que ustedes ya han visto con el profesor Pablo, pero yo más que nada quiero recordárselas. Ustedes recordarán que uno puede desarrollar una investigación que no es experimental cuando uno simplemente se dedica de alguna forma a medir, ¿ya? Por ejemplo, si hay mucha investigación que realizan, por ejemplo, ustedes más adelante cuando estén trabajando en sus tesis van a
a realizar investigaciones de todo tipo, y algunos van a trabajar quizás en líneas experimentales, otros en líneas no experimentales, y otros en cuasi o preexperimentales. Ya, pero una gran mayoría, por ejemplo, trabaja en líneas que no necesariamente son experimentales. Y, por ejemplo, hay una forma que se utiliza mucho y que es básicamente la encuesta. Entonces, por ejemplo, en algunos casos, algunos de ustedes van a aplicar encuestas y van a correlacionar o analizar después estadísticamente las variables. Y también son investigaciones que son muy utilizadas, que en línea de investigación que se basan simplemente en la aplicación de encuestas en el contexto natural. Entonces, Profesor, ¿sí? una pequeña consulta, en realidad es medio off topic. ¿Sí? ¿Usted de casualidad podría explicarme en qué se diferencian la tesina y la tesis en torno a dificultad? Ya, mira, la tesina, bueno, cuando ustedes realizan una tesis tienen un formato, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay universidades que tienen la tesis simplemente, hay otras universidades que tienen tesina y hay otras universidades que tienen formato paper, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la clasificamos en nivel de dificultad y en nivel de extensión en páginas, el formato paper es más reducido, ya y generalmente un formato paper tiene una tesis que puede tener 20, 25 hojas, o sea que una investigación que puede tener 20, 25 hojas de extensión y que es bastante breve, digamos, tiene, por ejemplo, un marco teórico que no se extiende por más de 5 planas y en algunos casos en el formato de paper el marco teórico va junto con la problemática, ¿ya? Dado que en los papers, si ustedes leen un paper, dice, no tiene marco teórico y problemática, sino que tiene simplemente una introducción. Y luego tiene el método, resultado y discusión. La tesina, digamos, está como entre la tesis y el formato paper, ¿ya? Tiene el formato de una tesis, es decir, tiene introducción, tiene en la introducción, ahí también varía porque depende del formato de cada universidad. Algunas tienen introducción, problemática y marco teórico, ¿ya? Pero otras tienen, por ejemplo, simplemente problemática y marco teórico, después viene el objetivo y la hipótesis. Pero la tesina básicamente es más reducida en cuanto a la extensión de la investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una tesis probablemente pueda tener una extensión de 60, 80 hojas, pero una tesina va a tener una extensión de 30, 45 hojas. Entonces, más que nada depende de la extensión, el formato de que sea tesina o tesis, pero también hay, más que nada para tener claro cuál es la variación de tesis a tesina, es necesario conocer la pauta, ¿ya? Porque cada universidad tiene su propia pauta, entonces para una universidad una tesina puede ser quizá una tesis de 20 a 30 hojas, pero para otra universidad quizá una tesina va a ser una investigación, una tesis, digamos, de 40 a 50 hojas. Entonces, en lo particular, más o menos es la variación en cuanto a la extensión y en cuanto a los puntos, pero depende mucho de la pauta que tenga por ejemplo, la universidad de acá, eh, o digamos la universidad que tenga el formato de tesina, digamos, depende del formato, ¿ya? Yo te podría decir que más que nada la diferencia es la extensión, ¿ya? Y algunos puntos que podrían variar, como por ejemplo fusionar la problemática y la introducción en un solo contenido, ¿ya? Ahí manteniendo, por ejemplo, el marco teórico, objetivo, hipótesis, método, resultado y discusión. Bueno, referencias también y índices, pero más que nada la extensión. Y alguna variación que pudiese surgir, pero ya, como te reitero, varía un poco de cada universidad el formato en particular que le entregue a los alumnos. Más o menos esa es la Muchas diferencia. gracias. No, de nada.
Y lo otro que también es importante, que cuando ustedes manejan una tesis, o sea, cuando ustedes desarrollan una tesis, en lo particular, por ejemplo, a mí me ha tocado en otras instituciones guiar tesis, y para ayudarte un poco a resolver tu inquietud también, depende mucho de la línea de investigación que esté trabajando tu profesor guía. ¿Ya? Por ejemplo, yo fui co-guía ya de una tesis que se trabajó en una línea más bien básica, quizás ligada a lo que vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, en el método, como son, digamos, en la investigación básica trabajo, por ejemplo, principalmente con experimentos, por eso yo les voy también a contar acá de los experimentos, de los tipos de experimentos, tratamientos y unidades experimentales. Entonces, en un experimento uno ocupa distintos equipos. Por ejemplo, hay experimentos de ciencias cognitivas, por ejemplo, que ocupan programas, por ejemplo, el IPRIME o el programa Psico. Hay experimentos, por ejemplo, que están ligados a la psicología del aprendizaje básico. Ocupan programas, por ejemplo, como el EBC, que miden, por ejemplo, respuestas fisiológicas, como por ejemplo la contracción de los músculos de la cara. Se ocupan electrodos que miden cuando se contrae el músculo de la cara. Esto crea una variación en la electricidad, digamos, de este equipo, y lo que capta son variaciones de voltaje. Entonces, cuando yo contraigo los músculos de la cara, me sobresalto, por ejemplo, hay una mayor contracción de los músculos y hay una variación del voltaje, que hay un pic de voltaje, digamos, y esto lo lee el programa. Entonces, yo si tengo una tesis que es experimental, voy a tener que describir en el método, por ejemplo, un apartado que se defina como aparatos, y yo voy a describir qué equipo utilicé. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, ocupé el programa, el equipo LBC, que consiste en una caja que me permite, por un lado, programar el experimento, por otro lado, me permite ejecutarlo. Yo tengo que describir los estímulos, ya, por ejemplo, para producir una respuesta de sobresalto, yo ocupé un tono de intensidad alta, aplicado a través de un audífono. Y en ese sentido, yo tengo que describir los aparatos, los equipos, el procedimiento que se utilizó, digamos. En la primera parte, por ejemplo, yo preparé los experimentos, después los apliqué en forma individual. También tengo que describir en este caso la forma de medición, ¿no? Por ejemplo, la medición fue la respuesta de contracción de los músculos de la cara. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa. ¿Acerca de cuál de los 3 puntos está hablando? Es que me perdí. ¿Del experimento, del parámetro comparativo, del tratamiento? No, estaba dándole una pequeña respuesta al compañero aún, ya no profundizaba en los 3 puntos. Sí, Disculpe. no hay problema. Está bien, gracias porque me hagan preguntas, eso me ayuda bastante. Entonces, más que nada le quería dar quizá una respuesta que también le ayude a entender que en las tesis o las tesinas de repente también se debe un poco, por ejemplo, a la línea de investigación de cada uno de los profes guías, ¿ya? Entonces, yo le decía que en una línea más experimental, por ejemplo, hay que describir el método en los aparatos, cómo yo voy a medir la respuesta, las ventanas de medición. Por ejemplo, a veces yo mido una vez que aparece el estímulo, por ejemplo, una vez que aparece el sonido, yo mido 500 milisegundos después. Entonces, ese es un método distinto a un método, por ejemplo, en una investigación no experimental, en la cual yo, por ejemplo, quiero ver la relación que hay entre la autoestima y el apoyo social. Si yo, por ejemplo, tomo la escala de autoestima de Rosenberg y la aplico a un grupo de estudiantes, por ejemplo, imaginemos que yo lo voy a aplicar a ustedes, entonces vamos a aplicarle a los estudiantes de psicología la escala de autoestima de Rosenberg en la sala, y también le vamos a aplicar la escala de apoyo social. Hay distintas escalas de apoyo social, no recuerdo los turnos en este momento. Yo le aplico la escala, entonces después yo tengo 80 cuestionarios, ya, los paso a una base de datos, tengo un Excel, una base de datos, sumo los puntajes, tengo 2 columnas, los puntajes de apoyo social y los puntajes de autoestima. Yo, por ejemplo, aplico la estadística, un programa, no desconozco el programa que me imagino que usted pone el SPSS, también ponemos WLR, o hay programas de software liberados, como por ejemplo el Yamoo y el Jazz, que son parecidos al SPSS, pero son libres de licencia. Y ustedes simplemente lo que hacen es correlacionar las variables. Entonces, acá, en esta ocasión, el método, ustedes no tienen que agregar en el método, por ejemplo, ni aparatos, ni estímulos,
ni las ventanas de medición, sino que simplemente en el método ustedes van a describir el diseño que trasciende un poco a los distintos experimentos, el alcance de la investigación, el tipo de investigación y la muestra, pero simplemente lo que tienen que describir es la descripción de la escala. Entonces ustedes van a decir, la escala de Rosenberg cuenta de 10 ítems, formato Likert, de 5 opciones de respuesta, desde muy de acuerdo hasta muy en desacuerdo, y a mayor puntaje, mayor nivel de autoestima. Y por la escala puedes usar también es tipo Likert, tiene 25 ítems, a mayor puntaje, mayor percepción de apoyo. Por ejemplo, también está subdividida en subescalas o dimensiones, ya, y se realizó, por ejemplo, un análisis factorial, en el cual se demostró que tenían, por ejemplo, 3 dimensiones. Ustedes describen un poco la historia de la escala y describen el formato de interpretación. Entonces, el método cambia también de acuerdo a la línea de investigación que ustedes están trabajando. Entonces, y también aquí repasar un poco lo que se ha visto anteriormente. Cuando uno realiza una investigación, uno cuando genera el problema, de alguna forma ya también tiene que ir pensando en cuál va a ser su método de investigación. Entonces, uno plantea un problema que generalmente se plantea como una necesidad, una carencia, ya, la falta de algo o algo que no está, y luego lo respalda con el marco teórico. Entonces dice, en realidad voy a justificar, voy a demostrar, voy a definir las variables que yo quiero trabajar, van a servir también de apoyo para demostrar que hay algún tipo de evidencia que sustenta lo que yo estoy pensando como problema. ¿Ya? Y luego yo defino una herramienta para poder demostrar, para poder comprobar que efectivamente lo que yo planteé inicialmente como un problema y que después yo respaldé con el marco teórico, y a partir de este marco teórico yo generé hipótesis. Yo voy a probar mi hipótesis y eso lo voy a generar un método, un diseño. Yo voy a diseñar una investigación. Y ahí puede ser experimental, no experimental o cuasi experimental. Entonces, pero eso depende mucho de la línea de investigación que ustedes tengan. Por ejemplo, más adelante cuando ustedes elijan un profesor guía, va a depender mucho de su línea de investigación que él tenga. Eso un poco en cuanto a la respuesta, a la pregunta, digamos, que me hacía su compañero, y tratando también de utilizarlo con respecto acá a lo que estamos viendo en la investigación básica. ¿Ya? Entonces, algunos, por ejemplo, quizás opten por tener una investigación acá en psicología básica con algún profesor que trabaje en psicología básica, y quizás va a tener que realizar algún experimento. Entonces acá vamos a ver las unidades fundamentales de la línea más bien experimental. Entonces, por ejemplo, un experimento debe limitarse a las investigaciones que se establecen en un conjunto particular de circunstancias. Es decir, un experimento, como yo quiero ganar control, digamos, yo limito las circunstancias a circunstancias particulares. Entonces acá se utiliza un protocolo bien específico para observar y evaluar las implicaciones de las observaciones resultantes. Entonces, por ejemplo, en un experimento lo que hago yo es medir algo, ¿ya? Por ejemplo, mido el tiempo de reacción, mido la contracción de los músculos de la cara, o por ejemplo, en investigación también se utiliza bastante, está en auge ahora el tema de las neurociencias. ¿Ya? Muchos psicólogos, por ejemplo, se están perfeccionando en neurociencia, y están, por ejemplo, trabajando ahora también con electroencefalografía, es decir, las variaciones que hay en las neuronas, digamos, cuando los conjuntos neuronales se activan. Si ven, bueno, ustedes recordarán quizás en los ramos introductorios que tuvieron en psicobiología, ¿ya? La biología del cerebro, digamos. La neurona, en la sinapsis hay cambios de voltaje, digamos, para que se produzca la despolarización de la neurona. Hay un cambio de voltaje, el voltaje está constante, se produce una despolarización, digamos, hay una variación, parece que es de menos 70, creo, a 90. Entonces, ya, producto de los cambios en los canales de calcio que producen esta despolarización para que se liberen los neurotransmisores posteriormente, se producen, digamos, actividad eléctrica. Entonces, esa actividad eléctrica de una sola neurona uno no es capaz de captarla con equipos a simple vista.
Pero cuando hay grupos neuronales, sí se pueden captar. Entonces, en la encefalografía, digamos, se colocan electrodos en distintas zonas del cerebro, donde supuestamente, digamos, los investigadores han profundizado ahí, hay distintas zonas que están, por ejemplo, ligadas a distintas conductas o a distintos comportamientos o actividades propias del ser humano en específico. Entonces hay una línea de investigación en el electroencefalografía, digamos, que mide la actividad eléctrica del cerebro a través de pequeños electrodos colocados ahí, y lo que hacen básicamente es ver, por ejemplo, cada electrodo tiene un nombre. Por ejemplo, los electrodos que están en la zona en el lóbulo frontal, por ejemplo, se conocen como, tienen nombres que lo ligan a la zona frontal. Entonces, por ejemplo, F1, ¿ya? Y también dividen el cerebro, digamos, por la mitad. Entonces el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, por ejemplo, en un lado están los pares y en el otro están los impares. Entonces, por ejemplo, F1, si hay impar, por ejemplo, es el lado izquierdo de la corteza frontal. F2 es el lado derecho de la corteza frontal, y así sucesivamente. Entonces ahí pueden captar, digamos, la actividad eléctrica que hay en cada una de las zonas. Y, por ejemplo, si yo estoy realizando una tarea que involucra, por ejemplo, memoria, y se activa el lóbulo temporal, por ejemplo, los investigadores dicen, bueno, hay actividad temporal involucrada, por ejemplo, en una tarea de memoria. Entonces probablemente la zona temporal del cerebro está ligada a la memoria. Entonces yo creo una tarea, creo una situación artificial en donde yo, por ejemplo, le presento estímulos y le pido a la persona que los recuerde. Entonces, cuando está recordando, yo estoy midiendo su actividad cerebral. Entonces yo creo una circunstancia artificial, que yo creo una circunstancia donde controlo, digamos, cuando yo voy a medir. O sea, yo mido en una ventana temporal en la cual yo sé que la persona va a estar mirando o va a estar recordando. Entonces, en un experimento, básicamente yo creo una circunstancia artificial, creo una circunstancia en la cual van a aparecer los estímulos, ¿ya? Y en ese mismo, y también yo controlo cuándo voy a medir la respuesta y qué tipo de respuesta voy a medir. Entonces, hay respuestas que involucran, por ejemplo, la presión de una tecla, y hay un programa, por ejemplo, el ePrime, que mide si la respuesta es correcta y además mide el tiempo de reacción. Entonces, después yo tengo dos variables, ¿sí? En realidad es como un pequeño como dato. Ni siquiera, o sea, no sé si usted lo maneja en realidad, pero me parece a mí realmente interesante con respecto a lo que mencionaba antes, las técnicas de medición en neurociencia y el tema de los electrodos. Hoy en día igual se están haciendo estudios en los que, aparte de los electrodos, se utilizan artefactos como los cascos de VR, de realidad Sí. virtual. Eso Sí. es súper interesante, de hecho, como la innovación que se produce por medio de otras materias también. Sí, Y eso ha ayudado sí. caleta también, po, a optimizar también los procesos de investigación en torno como a la neurociencia o al neuroimagen y cosas por el estilo. Sí, sí. Muy interesante el punto que tocaste, claro. Efectivamente, no. Es investigación muy novedosa. Por ejemplo, aquí en Chile, claro, no lo conozco en estos momentos, pero probablemente hay universidades que ya deben estar trabajando con eso. Sé que hay investigadores de la Universidad de Chile ¿Ya? que están trabajando no en este país, sí, están trabajando en Europa con eso. Claro. Claro, sí, me imagino que en Chile aún no llega porque, digamos, finalmente parten en Europa o en Estados Unidos, donde están las líneas más fuertes, digamos, de investigación en neurociencia. Bueno, en Australia también hay bastante novedad, digamos, respecto a eso. Y claro, hay tecnología que se va acoplando, por ejemplo, también a las nuevas investigaciones ligadas a la neurociencia. Ya, por ejemplo, también me acuerdo en estos momentos, hay ahora unos lentes, ya, con los cuales
los lentes traen una cámara, entonces, por ejemplo, cuando trabajan estudios del lenguaje o, eh, investigaciones que están ligadas al seguimiento visual, o sea, a la persona, por ejemplo, le pasan unos lentes y le muestran una pantalla y los lentes le permiten ir viendo al investigador lo que la persona está leyendo. Entonces, por ejemplo, se fijan eh, eh, a través de los movimientos sacádicos, por ejemplo, los parpadeos, cuáles zonas, por ejemplo, espaciales les prestan mayor atención o cuál color, o fenómenos de percepción que se ocupan, digamos, para esta investigación y está ligado a la tecnología y como dice su compañero acá, la imagen en realidad virtual también están, la otra vez fue una conferencia en donde se está trabajando, por ejemplo, la realidad virtual ligada a la kinesiología, por ejemplo, la investigación kinésica, al tratamiento kinésico de la realidad virtual también está y en psicología también ya se está utilizando bastante, por ejemplo, yo en lo particular no he trabajado mucho en eso, sí estuvimos pensando en este caso en una investigación que estuvimos llevando a cabo del efecto del contexto, ¿ya? Y como les comentaba inicialmente, no encontramos como que la manipulación de una sala tuviese mucho efecto, y claro, uno lo entiende, porque si uno va a un laboratorio y entra a una sala, aunque la sala se parezca mucho a una sala de clase, yo, digamos, de alguna forma sé que estoy en un laboratorio. Y en ese momento también pensamos en una alternativa que nos permitiese manipular los contextos de alguna forma que fuesen más realistas. Y en ese momento también pensamos en trabajar con realidad virtual. Estuvimos haciendo unos experimentos pilotos eh, con... Yo no juego mucho, pero creo que el PlayStation tiene unos lentes, son los lentes VR parece que se llaman, no recuerdo muy bien cómo se llaman, ¿no? Sí, ese es el VR, profe. Claro. Y en este sentido, claro, con otros colegas que trabajan más y conocen más digamos, de tecnología, eh, buscamos un juego entonces a la persona mientras recibía estímulo. Como yo digo, yo trabajo en una línea de investigación que es la habituación, que consiste en que básicamente cuando yo le presento estímulos, yo espero que la persona se habitúe, digamos, y deje de responder a estos estímulos cuando yo los presento repetidamente. Entonces queríamos ver si el contexto, digamos, afectaba o no. Y en este sentido, tuvimos tres grupos, ¿ya? Un grupo en el contexto igual, otro grupo en un contexto diferente, y otro grupo que tenía, además, los lentes VR, y entonces lo que hacía era ir recorriendo distintos... Hay un juego que no recuerdo el nombre, pero en el juego tú vas como por una ciudad y vas tomando decisiones, y depende de la decisión que tomes, es como que se te va creando una circunstancia nueva. Entonces, la persona claro, estaba totalmente aislada, digamos, estaba en un contexto de realidad virtual digamos, no encontramos aún resultados porque probablemente nos falta mucho que investigar y mucho que trabajar, pero sí, efectivamente, la realidad virtual eh, como técnica se está utilizando y, por ejemplo, en los contextos experimentales resulta muy interesante porque de alguna forma al sujeto lo aísla. Había que tener cuidado sí, con la realidad virtual en cuanto al tiempo de uso porque eh, lo que dicen algunos investigadores es que, claro, por ejemplo, por tiempo muy prolongado produce algún tipo de mareo, puede provocar algún tipo de complicación, así que eso también en este momento los tenía un poco limitando, digamos, porque nuestros experimentos, por ejemplo, tendrían a durar 45 minutos, 50 minutos, entonces continuamente estar ese tiempo, digamos, producía algunos malestares, entonces hay que trabajar ahí. Pero claro, con respecto al punto que tocaste, sí se está utilizando, algunos estamos tratando de incluirlo, no tan avanzados como quizás en Australia, en Estados Unidos, en Europa, pero es una investigación interesante en neurociencia. ¿Ya? La realidad virtual es muy, muy interesante para trabajar, dependiendo de las distintas líneas de investigación. Entonces, retomando un poco acá, el experimento, como yo decía, creamos una circunstancia
depende de la forma, de la área que estemos trabajando, cómo vamos a medir, qué vamos a medir. Entonces, creamos ventanas de respuesta, creamos estímulos, ¿ya? Y de acuerdo a estos estímulos creamos las ventanas, cómo queremos medir, cuándo queremos medir, en qué forma. Entonces, es un experimento totalmente controlado. Yo defino cuándo aparece el estímulo y cuándo voy a medir. En este sentido, hay distintos tipos de experimentos. Y, por ejemplo, están los experimentos que son los experimentos comparativos, que por ejemplo se utilizan en la psicología, en la ingeniería, agricultura, biología, medicina y otras ciencias que también utilizan experimentos. Entonces el adjetivo comparativo acá implica que se establezca un conjunto de circunstancias en el experimento y se comparen entre sí la respuesta a las diferentes circunstancias. Básicamente, cuando yo hago un experimento comparativo es porque voy a crear distintas condiciones, entonces voy a compararlas. Por ejemplo, yo le hablaba del contexto ahora. Entonces yo tengo un contexto igual y un contexto diferente, tengo dos contextos, tengo dos circunstancias que yo quiero comparar. Entonces, un estudio comparativo, voy a hacer referencia aquí, estoy comparando dos circunstancias diferentes. Estoy comparando dos manipulaciones, por ejemplo, en este caso del contexto, pero por ejemplo, en las ciencias médicas, por ejemplo, de repente se manipula las dosis de sustancias, por ejemplo. Ya, imaginemos que queremos ver si el letargo que produce, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, como las benzodiazepinas, producen algún letargo producto de la depresión del sistema nervioso central, y eso influye, por ejemplo, en el rendimiento en una prueba de memoria. Entonces, le aplicamos dos dosis a dos grupos. A un grupo le damos, por ejemplo, 0,1 miligramo, y a otro grupo 0,2, y al otro grupo control no le damos nada. Y vemos si hay diferencia en el rendimiento en una prueba de memoria. Si yo estoy comparando, ya un experimento comparativo, yo comparo tres grupos y quiero ver si efectivamente hay diferencia entre ellos. Entonces, cuando yo creo estas circunstancias diferentes en un experimento, estoy de alguna forma desarrollando un experimento que es comparativo. Los tratamientos, ya, el tratamiento, cuando yo tengo un diseño experimental, quizás ustedes ya algo vieron también de esto anteriormente, tratamiento se refiere a la manipulación que yo voy a llevar a cabo. O sea, por ejemplo, cuando yo le hablaba de estas dosis, tratamiento es la dosis, es decir, qué tratamiento voy a llevar a cabo yo, la dosis de benzodiazepina que le voy a dar al sujeto para que consuma, y posteriormente voy a ver. O el tratamiento podría ser un estímulo. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo con audífono a un sujeto y por 500 milisegundos él escucha un ruido por ejemplo, un ruido de 110 decibeles, ese es un tratamiento, ¿ya?, que yo llevo a cabo. O, por ejemplo, bueno, acá la temperatura, ¿ya? También, si yo quiero ver qué efecto tiene la temperatura, por ejemplo, en alguna variable, por ejemplo, en el tiempo de reacción de una persona, tengo una sala con 15 grados Celsius, otra sala con 25 y otra sala con 35, es un tratamiento. ¿Profe? ¿Sí? Entonces el tratamiento sería como la manipulación de la variable independiente. Sí, efectivamente. El tratamiento, de alguna forma, es el tipo de manipulación que tú estás llevando a cabo en la variable independiente. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, tenemos el tratamiento, también tenemos la unidad experimental, ya que es la entidad física o el sujeto expuesto al tratamiento, independiente de otras unidades. Entonces, la unidad experimental, una vez expuesta al tratamiento, constituye una sola réplica del tratamiento. Entonces, la unidad experimental son los sujetos que participan, los participantes que forman parte de un experimento. Esto es más fácil, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo un experimento en el cual participaron 20 sujetos, en mi unidad experimental es cada uno de los sujetos. Cada sujeto tiene su particularidad. Por ejemplo, cuando yo realizo las mediciones, voy a tener una base de datos de cada sujeto. Por ejemplo, en los estudios de psicología experimental, muchas veces utilizan equipos que miden cada un segundo. Entonces, yo, por ejemplo, voy a medir 500
500 segundos, ¿ya? Tengo 500 muestras. Entonces, tengo distintas mediciones, entonces tengo medición para cada sujeto. Entonces, en este caso, como son poquitos sujetos, a mí me interesan los resultados de cada unidad experimental. O, por ejemplo, si yo le aplico encuestas, también me importa cada respuesta de cada sujeto. ¿Ya? Recuerden que por ética, sí, yo no puedo presentar los resultados individuales. ¿Ya? Quizás hay investigaciones en las cuales se pueda, previo acuerdo o consentimiento de los sujetos, pero en general uno reporta resultados como resultados generales sin hacer alusión a la unidad experimental. Dice los participantes demostraron tal, por ejemplo, demostraron tener habituación, o demostraron haber aprendido o tener memoria, y lo que presenta uno es un promedio de todos los sujetos. Pero en etapas anteriores, cuando yo estoy analizando, sí son importantes que yo tenga en cuenta la unidad experimental y analice caso a caso ya el comportamiento de cada uno de los sujetos, para ver si, por ejemplo, puede haber algún problema de medición o algún problema del tratamiento. Entonces, ahí es importante analizar la unidad experimental. La unidad experimental, entonces, es simplemente cada uno de los participantes del experimento. Y acá hay un concepto que se liga tanto a la validez interna del experimento, como también se liga posteriormente a la estadística y se profundiza más en la estadística después, que es el error experimental. Entonces, cuando yo mido, yo busco el mayor control, pero yo estoy susceptible a que haya un grado de error en todo. Imaginemos que yo voy a llevar a cabo un experimento, por ejemplo, cuando yo realizo un experimento, por ejemplo, lo que hago yo, que la persona llega a una sala, yo la recibo, uno la saluda, siempre le comenta del consentimiento informado, que es muy importante la ética de la investigación, entonces el consentimiento informado donde se entrega información acerca del experimento. Entonces, para algunos experimentos es importante que la persona conozca aspectos del experimento, pero no conozca la manipulación concreta. Por ejemplo, cuando trabajamos en habituación, que presenta una serie de estímulos, yo no le puedo decir al sujeto, yo voy a medir la habituación, es decir, espero que las respuestas sean cada vez menores y te va a aparecer un estímulo cada 3 minutos, ¿ya? Y voy a medir tu respuesta de parpadeo. Entonces, uno le puede decir cosas generales, pero no le puede especificar, por ejemplo, con mucho detalle el experimento, porque si no pierde validez, ¿ya? Es decir, el experimento de alguna forma va a perder validez porque el sujeto sabe todo, sabe cómo tiene que responder, sabe cuándo van a empezar los estímulos. Entonces, de alguna forma pierde la sorpresa, pierde la novedad y de esta forma ya no es tan válido. Entonces, cada sujeto está susceptible a cierto grado de error. Error que parte cuando yo estoy recibiendo al sujeto y yo le cuento en qué consiste el experimento. Si yo le cuento más de lo que debería, puede haber ahí un error que esté ligado a ello, o yo le cuento menos de lo que debería. También es error, digamos. O cuando yo estoy conectando los equipos, por ejemplo, en el pololector, la electromiografía, son 3 equipos, o sea, son 3 electrodos, está el electrodo que el principal, está el que es referencia y el electrodo que es tierra. En muchos casos los electrodos son iguales, lo único que los diferencia es la cajita donde nacen los electrodos, el nombre cuáles corresponde a cuál, pero son cables largos, entonces yo me podría confundir, por ejemplo, podría intercambiar el tierra con el referencia y la señal que yo capte va a estar totalmente alterada porque los electrodos están intercambiados, entonces eso es un error experimental. O, por ejemplo, el software que yo estoy ocupando, por ejemplo, yo conecté todos los cables por una misma canal y en realidad lo eléctrico, por ejemplo, lo electrónico, dicen que están interfiriendo en la electricidad. Por ejemplo, en los cables que yo arrojo los estímulos interfieren con los cables que pasan por ahí, pero que yo capto la señal o que yo
capto la señal de la respuesta. Entonces muchas veces yo estoy midiendo artefactos y yo digo, oh, la respuesta que está en este sujeto es espectacular, por ejemplo, es una respuesta de una contracción gigante de los músculos de la cara, pero en realidad cuando aparece el estímulo, lo que se ve en el lapso de tiempo posterior a que aparece el estímulo, en realidad no es una respuesta del sujeto, sino que es la actividad eléctrica que queda como residuo del estímulo que pasó por los cables inmediatamente. Entonces, en este caso, hay un error que está ligado a los equipos. O posteriormente, por ejemplo, yo estoy, hice el experimento, ya terminé, y ahora tengo que sacar de este equipo los datos para pasarlos a mi computador y analizarlos, por ejemplo, en un programa, en MATLAB, o analizarlos, por ejemplo, en Excel. Entonces, ahí yo me equivoqué, por ejemplo, intercambié imaginamos que tiene fase el pre por el post-test. Entonces ahí también hay error experimental. ¿Ya? Ese error quizá un poco más grave porque intercambié fase. Pero en realidad cuando uno hace un experimento está susceptible a cometer errores. ¿Ya? Errores que van desde la fase de preparación, es decir, cuando yo le cuento al sujeto de qué trata el experimento, hasta el error que aparece producto de la medición. Por ejemplo, se cortó un audífono y el sujeto no escuchó el tono que correspondía, o le escuchó más baja intensidad. Entonces, hay mucho error en medición que podría ocurrir, y ese error, de alguna forma, yo lo tengo que tener en consideración. ¿Ya? Cuando yo mido, lo mismo, por ejemplo, cuando yo mido con escala. ¿Ya? Por ejemplo, si yo mido una hora en particular del día, por ejemplo, si mido en enero a las 3 de la tarde, en una sala que no tiene aire acondicionado, realmente el sujeto lo único que va a querer hacer es irse luego y va a responder el experimento, o sea, o va a responder la encuesta totalmente en forma aleatoria y súper rápido, digamos. Entonces, hay error que está ligado, por ejemplo, a las condiciones ambientales. ¿Ya? O, por ejemplo, si me quedó mal impresa la escala y se ve borroso y los sujetos, por ejemplo, no entienden bien, es error. ¿Ya? Error que fue una parte de la medición. Entonces, el error fue una parte de la medición y es error experimental si yo estoy haciendo un experimento, o error de medición si yo estoy aplicando una encuesta. ¿Ya? Entonces, yo siempre estoy susceptible al error y los estadísticos son conscientes de ello. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes trabajaron en estadística, estaba el famoso el 5% de error o el 1%, ya que el nivel de alfa. Entonces, los investigadores saben que uno tiene que tener un margen de error, ¿ya? Y uno asume que sus resultados se deben a la manipulación de las variables cuando no hay mucho error, ¿ya? Y el error es menor, por ejemplo, al 5%. Entonces, uno entiende que durante la medición también va a haber error, ¿ya? Y lo que uno puede hacer es tratar de minimizarlo y después con la estadística tratar de corregir ese error, ¿ya? Ser consciente de que hay errores a nivel del experimento. Entonces, el error, por ejemplo, se debe a las variaciones naturales entre unidades experimentales. Digamos que cada persona es una persona que viene de un contexto distinto, tiene una personalidad distinta, está en un día particular, no sé, venía el bus, no sé, tuvo una falla el bus y la persona estuvo esperando 3 horas que llegara otro bus, y son circunstancias que influyen en una persona que, por ejemplo, va a participar de un experimento o una encuesta. Entonces, son variaciones naturales de cada unidad. ¿Ya? O tuvo un mal día, o está enfermo. Entonces, son variaciones que producen o están ligadas al error. En la medición, como yo le decía, yo conecto mal un cable, cuando saco las copias de una encuesta las saco mal. Entonces son variaciones que ocurren a nivel de las mediciones que yo puedo hacer de la respuesta, ya sea experimental o no experimentalmente. La imposibilidad, por ejemplo, de reproducir las condiciones de tratamiento con exactitud de una unidad a otra. ¿Ya? Por ejemplo, de alguna forma el experimentador también influye en lo que ocurre durante o previo a un experimento. Entonces, en muchos casos, cuando estamos realizando investigaciones, tenemos varias salas y un solo experimentador no puede estar con todos los sujetos. Entonces, son variaciones que se producen, por ejemplo, de un experimentador a otro. ¿Ya? Tanto los individuos, los participantes, como los experimentadores también tenemos distintas
condiciones que podrían de alguna forma interferir. Entonces, no necesariamente los experimentos tienen las mismas condiciones. ¿Ya? Los experimentadores son distintos, las salas son distintas. Por ejemplo, hay una sala que quizás está más pegada al pasillo por donde pasa mucha gente y de alguna forma no aísla totalmente el sonido, y hay otra sala que está, por ejemplo, más cerca del patio y también hay ruido exterior. Entonces, hay variaciones que también se deben a las condiciones de los experimentos. ¿Ya? O cuando yo llevo a cabo un experimento, por ejemplo, hubo una falla en un cable, yo les comentaba anteriormente, son variaciones que hay y que hacen que las condiciones para un sujeto no sean necesariamente las mismas condiciones para el otro. ¿Ya? Hay muchas variables que podrían interferir y provocar que un sujeto a otro tenga una pequeña variación con respecto al experimento. O, por ejemplo, cuando se mira la electromiografía, por ejemplo, en el caso de la piel, están viendo las contracciones de los músculos de la cara, es muy sensible a cualquier... por ejemplo, uno le pide a la persona que se limpie con una toallita húmeda la cara. ¿Por qué? Por ejemplo, si usó maquillaje, usó una crema, puede interferir en la medición. Entonces, si uno no está atento a esas condiciones, son condiciones que hacen que para una persona recibir un estímulo, por ejemplo, un pequeño pulso eléctrico en la piel, si uso crema va a ser distinto si no uso crema. Entonces son pequeñas variaciones que hacen que podrían haber dificultades a la hora de reproducir en una persona y en otra un experimento. La interacción de los tratamientos con las unidades experimentales. Es decir, yo quiero un tratamiento que interactúa con una unidad experimental. Es decir, yo aplico una dosis, por ejemplo, de benzodiazepina. Probablemente si yo le aplico una dosis con una pastilla, por ejemplo, es más fácil porque deberían ser las dosis iguales. Pero, por ejemplo, si yo estoy ocupando alguna sustancia líquida, probablemente los tratamientos que ocupe podrían tener pequeñas diferencias y esas diferencias se podrían cruzar también con cada sujeto, con cada participante. Entonces, hay variaciones entre las dosis, el tratamiento, el estímulo, el sonido, por ejemplo, con la unidad experimental. Y bueno, Profesor, ¿sí? le iba a decir que en ese mismo ejemplo también se pueden producir problemáticas por tema de digestión y metabolismo en las personas si es que se hace de forma oral. O eso Sí. ya es como mucho más reducido, según usted. No, también. No, es que por ejemplo, cuando tú, pues yo estoy dando un ejemplo que generalmente yo no trabajo mucho en la psicofarmacología, pero las personas que trabajan ahí tienen que tener en cuenta la digestión, por ejemplo, o por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, como si era la benzodiazepina, hay personas que el efecto que les produce es mucho mayor al que les produce en otra que no. Por ejemplo, si la persona consumió anteriormente, se produce este efecto de la tolerancia, que se reconoce, por ejemplo, en la droga, que cuando yo consumo una droga, con el tiempo tu cuerpo se empieza a adaptar y cada vez requiere dosis mayores para poder tener la misma sensación. Entonces, si la persona va a investigar sobre el efecto de las benzodiazepinas, por ejemplo, debería preguntarle en la etapa previa si es que ha consumido anteriormente benzodiazepina o, por ejemplo, si ha consumido café. Y el café interactúa porque un antagonista, digamos, el café produce activación, digamos, a nivel sistema nervioso, y la benzodiazepina produce el efecto contrario, que es la depresión del sistema nervioso. Entonces, como tú bien me dices, son así como la digestión que tenga la persona de esta sustancia, como las sustancias que haya consumido previamente, o la experiencia que tenga previamente con el consumo de alguna sustancia. Es decir, si consumía hace 2 meses atrás benzodiazepina, tiene experiencia y probablemente su cuerpo lo va a procesar distinto a una persona que no haya consumido nunca, o una persona que haya tomado una bebida energética o haya tomado café, o también el efecto contrario, por ejemplo, el alcohol también actúa como un depresor del sistema nervioso, entonces de alguna forma se podría potenciar con una benzodiazepina y tendría mayor depresión o alguna droga que pudiese tener también algún efecto ya sea activador o depresor.
Entonces son varias variables que pueden influir ahí. Y entonces uno lo que intenta hacer para compensar eso es hacer como una especie de encuesta previa para saber al menos las condiciones del sujeto y saber si el efecto que produce la variable independiente, en este caso la sustancia, se debe meramente a ese efecto y no, por ejemplo, a la digestión del sujeto o a experiencias previas o a sustancias que consumió y que no forman parte de la manipulación del experimento. Entonces son muchas cosas que uno tiene que ir mejorando. Por ejemplo, los experimentos que nosotros llevamos a cabo, hemos descubierto que, por ejemplo, en la habituación también podrían estar digamos, interactuando los niveles de ansiedad de la persona. Entonces estamos aplicando una escala de ansiedad que se llama la escala STAI, por ejemplo, que mide ansiedad estado y ansiedad rasgo. Entendiendo que la ansiedad estado es un estado, digamos, momentáneo, ya, que se produce por ejemplo, estar en un ambiente experimental, con equipos, conectados. Y es diferente de la ansiedad rasgo, que es una persona que es constantemente, digamos, en su vida diaria, tiene niveles de ansiedad diferentes, más elevados. Y, por ejemplo, también la sustancia, por ejemplo, si consumió café, probablemente se va a habituar menos porque va a estar más activa, o si consumió alguna droga, por ejemplo, o consumió algún medicamento, o tiene problemas de visión o de audición. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un experimento. Es muy buen ejemplo también el de la digestión, ya, porque claramente tendría eh, influencia en el caso de un tratamiento con, por ejemplo, de benzodiazepina. Vamos a hacer estoy viendo la hora, que son las 10, me habían comentado que a las 10 más o menos hay un break, entonces vamos a hacer ahora un pequeño receso de 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto menos ustedes tenían de recreo en esta. 20. Ya, entonces son las 10:03, vamos a hacer un recreo y a las 10:23 continuamos con la segunda parte. No se le olvide Ya, parar profe. la grabación, profe. Ah,